Muy pero muy bienvenida a este nuevo episodio del podcast Empodera tu Ser para mamás ovejas negras. Y en este camino hacia la maternidad consciente, en este nuevo episodio número 14, quiero traerte un tema muy potente. Y en mi propio proceso ha sido un punto clave que me llevó hacia la transformación, hacia esa transición que tenemos que atravesar entre la persona que estamos siendo el día de hoy y la persona que realmente somos para sacarnos muchísimas capas de encima. Y esto es el hecho de soportar el vacío que sentimos cuando no estamos maternando. Muchas veces decimos que estamos agotadas, cansadas de las responsabilidades de la maternidad, pero a la vez, cuando no estamos maternando, cuando no estamos cubiertas de responsabilidades, nos sentimos incómodas. Y en esa incomodidad están las claves más potentes para poder hacer la transformación interna, para sanar, para transformar nuestra vida por completo. El problema es que no queremos soltar el control. No nos permitimos descansar e incluso muchas veces buscamos intencionalmente algo para hacer o ponemos el foco en algo externo para no sentir ese vacío profundo e incómodo dentro de nosotras, con el cual no sabemos qué hacer. Y esto me pasó a mí durante muchísimos años en mi propio proceso, al punto de generarme una ansiedad extrema e insoportable que me llevaba a no saber qué hacer, muchas veces me llevaba al caos y claramente cuando hay caos interno, el caos externo también sucede. Pasar tiempo a solas solía ser sumamente incómodo para mí. ¿Quién era yo o qué hacía cuando no tenía pareja, cuando no era madre, cuando no estaba trabajando? Y en esos momentos en los que la introspección viene a nosotras y muchas veces en esos momentos aparece la incomodidad porque sabemos que tenemos cosas que resolver internamente. Esa incomodidad nos muestra de frente con nuestras sombras, con nuestras heridas, con las cosas que tenemos que trabajar en nosotras. Y muchas veces cuando no nos conocemos, cuando no somos capaces de mirar nuestras heridas y sanarlas, cuando no vivimos con propósito, cuando no sabemos qué hacer de nuestra vida, todo aquello externo a nosotros, como nuestras responsabilidades, nuestra maternidad y todo lo que implica que lleve a nosotras a hacer cosas para afuera, siempre es mucho más cómodo que estar mirando para adentro y hacer la transformación que debemos hacer para realmente cambiar nuestra manera de sentir, de pensar y de ser. Porque ese ser interno nos está pidiendo que le demos amor, le demos luz y que lo miremos. Pero muchas veces esa incomodidad no la soportamos, entonces volteamos a mirar a otro lado, volteamos a hacer algo o llenar ese vacío con personas, situaciones para evitar hacer el proceso. Porque detrás de la incomodidad están las heridas más profundas y nuestros miedos más arraigados. Y esto claramente no lo hacemos consciente, simplemente nuestro inconsciente para mantenernos protegidos empieza a buscar algo externo que llene ese vacío. Y este fue mi propio proceso. Cuando yo no tenía que maternar, cuando no tenía responsabilidades que cumplir, siempre buscaba algo o alguien con quien llenar ese vacío. Acudía a beber alcohol, casi todas las noches bebía alcohol cuando mis hijas se dormían, cuando tenía la casa limpia, cuando ya no tenía nada que hacer. Mi mente empezaba a dar miles de vueltas, se sentía incómoda y ahí es cuando llenaba el vacío con el alcohol. Consumía drogas muy a menudo en etapas de mi vida. Salía de fiestas todos los fines de semana, me atrevería a decir, y muchas veces 2 o 3 días seguidos. Y ahí es cuando sacaba el foco de lo importante que era el estar en mi hogar, el estar con mis hijas, el estar conmigo misma, que eso para mí era súper incómodo, estar conmigo misma. Entonces empezaba a llenar esos vacíos saliendo de fiestas, aunque quiero confesar que siempre me gustó bailar y compartir con amigos, pero esto era algo mucho más profundo que no me atrevía a ver en ese momento. Siempre organizaba reuniones con amigos, tenía sexo vacío y buscaba afuera lo que terminé encontrando dentro. Pero esto es una clave fundamental que quiero que reconozcan en este momento, que todo aquello externo que buscamos para llenar ese vacío, en realidad lo estamos haciendo para evitar hacer el proceso y sentir la incomodidad que sentimos. Lo cierto es que no estoy muy orgullosa de esta etapa de mi vida, esta etapa pasada en la cual
me sentía depresiva, me sentía vacía internamente, no tenía propósito y me desconectaba mucho de la maternidad para conectar con cosas que realmente no me terminaban llenando, pero que me traían dopamina instantánea, esa satisfacción del momento. Aunque claramente estas etapas terminaban y al otro día me sentía sumamente vacía nuevamente. Pero valoro mucho esta etapa que fue muy necesaria en mi vida. Lo cierto es que esto era un ciclo que parecía interminable. Por más sexo vacío que tuviera, por más droga que consumiera, por más fiestas que fuera, por más amigos, entre comillas, que tuviera, por más situaciones que intentara evitar en mi vida, siempre terminaba siendo un círculo vicioso que no terminaba nunca. Y cuando me encontraba sola me volvía a sentir incómoda. Cuando me encontraba maternando y me despertaban esas heridas de la infancia en el momento de que mis hijas hacía berriches o me mostraban parte de mis sombras, claramente me sentí incómoda y trataba de huir de eso. Pero terminaba teniendo reacciones impulsivas, terminaba queriendo escapar de mi vida y me sentía muy cansada de la realidad. Y ahí fue cuando toqué fondo realmente y pude reconocer que solamente yo podía cambiar eso que no me gustaba en mi vida. Año tras año viviendo las mismas realidades. Cuando empecé a maternar, luego de que fui mamá con 16 años, la depresión me seguía acompañando. Y asimismo, luchando con mis propios demonios e intentando ser mamá, obviamente aprendiendo en el proceso, porque es una experiencia que nos encuentra a nosotras mismas por completo y nos rompen todas estas estructuras y las capas y capas que formamos durante toda nuestra vida para protegernos. La maternidad me rompió para volverme a construir más yo, más plena, más en esencia. Pero esto no sucedió hasta que toqué fondo y realmente me cansé de la vida que tenía y de los resultados que tenía en mi vida. Tanto las relaciones, la maternidad, el trabajo, todo en mi vida era un caos. Y ahí fue cuando comencé a pedir ayuda y cuando decidí transformarme internamente. Cuando decidí mirar para adentro y hacerme cargo de mi vida, de mis emociones, de mis experiencias, de mis pensamientos, de mis vínculos, de las relaciones, de la manera en que me comunicaba con las personas, todo eso era mi responsabilidad. Pero claro, al vivir en piloto automático, ese tipo de personalidad y ese tipo de resultados en mi vida eran la causa de mi inconsciente. Pero durante toda mi experiencia de vida y todo lo que había adquirido en mis primeros años de vida, era lógico que yo fuera como era. Porque sinceramente ese tipo de personalidad que yo impuse en mi vida, que yo construí, era la que me sirvió para sobrevivir hasta el día de hoy. Pero claro, hay que desaprender para volver a aprender. Hay que cortar patrones, hay que cortar con lealtades inconscientes y hay que cortar con todas esas capas que construimos para sobrevivir en este mundo. Porque no significa que eso nos vaya a llevar a vivir la vida que queremos vivir. Y claramente cuando me hice consciente de todo esto, le puse presencia y decidí hacer algo con mi vida, algo constructivo para cambiar realmente y poder ser quien soy, para poder mostrarme en el mundo auténtica, así como soy, porque mi alma me estaba pidiendo que sacara esas capas de encima que ya no me servían. Y claramente pedir ayuda es un punto clave en mi vida, porque sola no se puede. Y ahí fue cuando empecé a buscar las alternativas, las herramientas correctas. Comencé a estudiar, a cambiar mis hábitos, a buscar ayuda profesional con terapeutas holísticos, psicólogos y todas esas cosas que me ayudaron en mi proceso. Claramente me costó muchísimo, porque esa personalidad que yo construí me había llevado hasta aquí, ahora, en ese punto en el que estaba en ese momento. Porque yo siempre era la que podía sola con todo, pero que se rompía por dentro cada vez que estaba sola, porque obviamente me sobreexigía y estaba repleta de responsabilidades. Yo sufría en silencio y transité en soledad la oscuridad de mi depresión durante muchísimos años, y esa personalidad hasta ese día de hoy me había ayudado a sobrevivir, hasta que noté que eso ya no me servía más. Y claramente era necesario hacer un proceso, pedir ayuda, y todo eso generó resistencias en mí,
porque yo era la que podía sola. Y esas resistencias estaban ahí todo el tiempo, pero tuve que ponerle mucha presencia y invitarme a mí misma a transitar por la incomodidad, porque claramente la vida que quería crear para mí, para mis hijas, me llevaban por ese proceso que muchas veces al inicio puede ser incómodo porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Que así no me quería sentir nunca más, era lo que yo sabía muy en lo profundo. Y claramente esa incomodidad me iba a llevar un tiempo, pero no iba a ser mi realidad permanente como había sido hasta ahora. Pedir ayuda me transformó por completo, aunque claramente me costó muchísimo y aún me cuesta. Aún sigo transitando esas incomodidades, esas resistencias y rompiendo muchas heridas inconscientes que están ahí frenándome. En cada ciclo, en cada etapa de mi vida, siempre tengo algo que trabajar internamente y por eso quiero que sepan que esto no es un trayecto que tenga un destino final, sino que constantemente estamos transitando muchas veces por esa incomodidad en distintos niveles, en distintas etapas de nuestra vida, en diferentes áreas, pero siempre están ahí esas cosas para poder transformarnos, crecer, aprender y evolucionar, para convertirnos y anclarnos más en quien somos realmente y dejar de ser para afuera, dejar de ser lo que los demás esperan o dejar de ser inconscientemente leales con aquello que ya no resuena con nosotras. Y claramente esto me llevó a cambiar mis hábitos, a estar mucho más presente para romper el piloto automático con conciencia. Porque eso que era lo conocido para mí, muchas veces fue lo que me mantuvo a salvo. La personalidad que construí, los hábitos que construí y las creencias, todo aquello me mantenía a salvo porque era lo normal para mí y me había hecho sobrevivir hasta el día en que decidí cambiar. Y acá quiero traer este tema muy profundo y volver a hablar de lo mismo. Esa incomodidad que tenemos que sostener, atravesar, no va a ser nuestra realidad eterna. Ningún proceso dura para siempre, ninguna incomodidad, ningún dolor dura para siempre. Pero es necesario atravesar por esa incomodidad, por esos momentos en los cuales no sabemos qué hacer, pero sí quiero decirles que es necesario y que vale la pena atravesarlo. Yo misma me sentía muy incómoda cuando pasaba tiempo a solas. Justamente vengo de un fin de semana en el cual me permití pausar con propósito. Me tomé una pausa, aproveché que mis hijas se fueron con su padre y me propuse reconectar conmigo nuevamente. Y esto es algo que claramente no necesito simplemente para irme un fin de semana a la naturaleza. Esto lo podemos hacer en la rutina diaria en momentos pequeñitos pero necesarios para nuestro cuidado. Poder meterle presencia. Muchas veces, antes cuando sucedía esto de que mis hijas se fueran con el padre, me pasaba de sentirme muy incómoda y enseguida pensar qué hacer, para dónde me voy, qué hago, con quién organizo una salida, a qué baile puedo ir, qué puedo tomar, qué puedo... Y siempre buscando gratificaciones instantáneas en el momento para llenar esa incomodidad y ese vacío que para mí era muy difícil de sostener, porque no sabía qué hacer si no estaba maternando, si tenía la casa limpia y no tenía nada que limpiar, si tenía la ropa limpia y no tenía ropa que lavar. Era muy incómodo porque lo normal para mí era obviamente estar en mi estrés constante, llena de responsabilidades, de maternidad, de cosas para hacer, pero asimismo, aunque eso para mí fuera muy estresante, era lo normal. Entonces, cuando yo no tenía que maternar y me quedaba en silencio, a solas, con mi propio ser, eso se sentía muy incómodo, porque muchas veces nos hace ver cosas que no queremos ver, como por ejemplo que hay heridas que sanar, que hay cosas que ver en nosotras, que cosas que mejorar, cosas que no son agradables. Y claramente eso es muy incómodo, pero es necesario hacer ese proceso interno necesario. Es necesario parar, estar en silencio, escucharnos a nosotras mismas. ¿Qué necesitamos en este momento? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo cuando no somos madres, trabajadoras, pareja? ¿Quién somos realmente? Esa incomodidad y el vacío que hay detrás de esas preguntas muchas veces nos llevan a sentir ansiedad y, y eso es incómodo, porque no nos conocemos, porque no tenemos
un propósito en esta vida, porque muchas veces tenemos relaciones que son conflictivas y eso también es incómodo de ver y de sentir. Pero tener en cuenta que todo siempre es un resultado de lo que somos internamente. Entonces, si nosotras nos sanamos nuestras heridas, si nosotras nos vemos qué hay detrás de esa incomodidad que sentimos, de esas emociones que sentimos y esos resultados que tenemos a la hora de ser madres, nunca vamos a hacer el cambio positivo. Que todo ese funcionamiento y todo eso que era normal para nosotros, ese piloto automático, nos sirviera para mantenernos protegida y sobrevivir hasta el día de hoy, no significa que tenga que ser nuestra realidad para siempre. No tenemos por qué vivir en modo supervivencia, no tenemos por qué vivir constantemente en ese piloto automático o llenarnos de responsabilidades porque no sabemos qué hacer con nuestra vida. ¿Qué pasa si nos permitimos parar, pausarnos, escucharnos y sentir las emociones que, aunque sean incómodas o dolorosas, están ahí para traernos un mensaje potente? ¿Qué pasa si nos atrevemos a hacerlo diferente? Que nos obliguemos a mantenernos en pausa, a conectar con nosotras, a mantener el silencio y aún así sostener la incomodidad. Porque detrás de esa incomodidad está el proceso que tú tienes que hacer para sanar y para hacer la transformación que tengas que hacer en tu vida. Claramente las satisfacciones instantáneas, como comer una comida extremadamente rica, como irnos de fiesta, como tomar alcohol, consumir drogas, y cada una lo completa con las cosas que realmente en el momento a ustedes les genere esa satisfacción instantánea. Muchas puede ser simplemente estar scrolleando en Instagram, pero muchas veces eso es una necesidad de nuestro ego de mantenernos ocupadas para no sentirnos incómodas o no sentir dolor. Es necesario que puedas ver cuál es esa incomodidad que te resuena a ti hoy y cuál es eso que utilizas para llenar ese vacío. Porque muchas veces las claves están en esos momentos a solas que te permites ser, estar y sentir. Y la transformación más maravillosa, ese momento de transición potente que te lleva a ser tu mejor versión, tu versión más auténtica, estás cuando te animas a pasar estos momentos a solas y a hacer los cambios que tengas que hacer realmente en tu vida, hacer los procesos necesarios, sanar si es necesario y realmente llevar tu vida a otro nivel, porque realmente estás anclada a quien sos realmente. Y esta es una invitación para no ver la incomodidad como algo catastrófico o que realmente puede hacerte sufrir, sino verla como una invitación para poder hacer cambios positivos, porque este fue mi propio proceso. Viví muchísimos años en piloto automático, en depresión, y todo eso me ayudó a sobrevivir durante muchísimos años. Me había identificado tanto con la depresión que se envolvió mi estado normal y no veía una posibilidad o otro tipo de realidad que no sea estar depresiva, agotada por la maternidad, excesiva de responsabilidades y muy, muy, muy estresada y con ansiedad. Pero sí es posible. Y vengo de un fin de semana en el que me permití pausar, me permití conectar con la naturaleza, no hacer nada, no tener responsabilidades, dejé las cosas para después y me permití irme a la naturaleza tranquila y tomarme un momento de reconexión conmigo. Y me di cuenta cómo cosas tan sencillas nos llenan tanto de energía y de dopamina real, hábitos saludables, hábitos que nos lleven por el camino de reconexión con nosotras mismas, sin necesidad de estar buscando algo exterior que nos llene en el momento instantáneo. Porque quiero que tengas en cuenta que muchas veces nos podemos sentir bien en una fiesta, nos podemos sentir bien con ciertos hábitos o con ciertas personas que al final nos terminan dejando un vacío muy profundo cuando volvemos a estar solas. Esta es una invitación para que puedas ver y reconocer aquello que no estás queriendo ver hoy y que quizás si lo miras y te atreves a transitarlo, si atraviesas ese miedo que te genera, puede ser totalmente mágico. Y obviamente cuando una madre hace los procesos necesarios, los resultados satisfactorios se ven reflejados en todas las áreas de la maternidad. Porque como les digo siempre, no podemos dar algo que no tenemos, no podemos dar amor si no nos lo damos a nosotras mismas, no podemos expresar a nuestros hijos de manera asertiva si ni siquiera nos hablamos bien y bonito internamente,
No podemos ser ejemplo de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, si no sabemos cómo resolver los conflictos internos que tenemos. No podemos guiar el camino de nuestros hijos si ni siquiera sabemos recorrer nuestro propio camino con amor. Es importante que podamos ver para adentro, porque ahí es cuando realmente sucede la magia afuera. Y recuerda, para dar amor debes darte amor a ti mismo. Y quiero traer algo muy potente que me pasó anoche cuando volvía de este viaje express que hice para conectar con la naturaleza y conmigo misma. Volvieron mis hijas a la noche y cuando fui a buscar a mi hija me había dicho que no me había extrañado y que no quería ir a casa y se puso a llorar y claramente ya era hora de cenar, de que se bañara, que aprontara las cosas para ir a estudiar al otro día y esas cosas que se hacen en la noche anterior, ¿no? Cuando uno tiene que volver a las responsabilidades. Y claramente tenía dos opciones: responder a ese berrinche y a esa resistencia de ella, a esos llantos, con amor y tranquilidad, o responder como hubiese respondido la Fabiana del pasado, estresada, agotada, tratando de controlar todo, obligando, imponiendo desde el cansancio y la inconsciencia. Y decidí anclarme a mi ser, reconectar con quien soy realmente, que me había venido de un día de reconexión conmigo, y fue tan mágico poder responder a esa situación con mi hija de manera muy tranquila y claramente tenía las dos opciones. Estaba entre mirando la luz y mirando la sombra, el yin y el yang. ¿Y cómo transito esto por el medio, encontrando el equilibrio? Claramente tuve que poner límites, claramente tuve que guiar esa crisis que tuvo desde el amor, y también tuve que entender que para ella quizás el ir a acostarse y tener que el otro día madrugar para ir a la escuela podría llegar a ser algo que le estaba generando conflictos internamente, porque cada uno vive las cosas como puede, ¿no? Y si realmente sentía el romper en llanto así, es porque realmente era algo que quizás le estaba afectando. Pero la realidad era que tenía que comer, que tenía que lavarse los dientes, tenía que ducharse y tenía que aprontar las cosas para ir a estudiar el otro día y claramente acostarse temprano. Entonces, entre la realidad y lo que ella esperaba que fuera, siempre se iba a volcar hacia la realidad. Entonces acompañar eso con otra posición diferente a como hubiese reaccionado mi yo del pasado, para mí fue algo muy, muy potente y gratificante poder acompañar a mi hija en ese proceso, pero también mirando para adentro pude ver cómo es necesario conectar conmigo, conectar con quien soy, de la manera que quiero maternar, y desde la calma, desde el amor que me di a mí todo ese día, de la conexión conmigo, pude responder de otra manera. Y esto fue lo que quise traer hoy para que puedan tomar las dimensiones de cómo nuestro mundo interior afecta a nuestra maternidad y cómo atrevernos a vivirla con conciencia y siendo conscientes de que debemos transformarnos internamente para luego poder acompañar con amor y conciencia.